Llama, jugá y disfrutá de la mejor información y buena música. Plan Nocturno. Vamos a arrancar dialogando con el médico psiquiatra Martín Modafari, que es director del Centro de Asistencia al Juego Compulsivo, también es director médico del Instituto Tandil de Salud Mental y es psiquiatra del Hospital Municipal Ramón Santamarina. Martín, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Quiero que hablemos un poquitito de cómo se encuentra, cómo es la actualidad en lo que respecta a la salud mental en Tandil. Bueno, creo que en este momento la actualidad es de una política que avanza con la Ley Nacional de Salud Mental, con su director y apoyo del intendente, el licenciado Grasso, que es el director de Salud Mental de Tandil. Ha tenido el apoyo últimamente del sector provincial, sobre todo del subsecretario de Adicciones de la provincia de Buenos Aires, el doctor Sanguinetti, en la misma línea política del hacer avanzar la ley 26.657, que es la nueva ley de salud mental. Por si la gente no lo sabe, la anterior ley era una ley de la dictadura militar, muy anticuada, antigua, y esa ley en el 2010 fue sacada y se realizó esta, cuyos autores y coautores le dieron un espíritu de promoción de derechos a los enfermos mentales, y es muy importante, además de en su espíritu, en la promoción de derechos a los enfermos mentales. En la actualidad de Tandil te podría decir que yo estoy muy halagado de que se esté haciendo aplicativa y que tenga el apoyo gubernamental del intendente Lunghi, del secretario de Salud, Mesina, de su subsecretario y, como te decía recién, del director de Salud Mental, que es un hombre progresista en este aspecto, un hombre joven como Grasso y apoyado por el sector provincial. Y además de todo esto, no debemos olvidar que se le dio el apoyo en diciembre por el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y el gobernador Scioli. Todo esto en un marco de acuerdo para fortalecer la salud mental, el programa, y hacer más aplicativa cada vez la nueva ley y el Programa Nacional de Salud Mental. Esa es la política actual y el estado actual de la situación de la salud mental en Tandil. ¿Y cuáles serían los avances en que se aplique esta nueva ley y que se empiecen a trabajar desde la salud mental con nuevos aires, ¿no? Con nuevos espíritus en relación a que salga, ¿no? El psiquiatra, el psicoanalista debe salir como a buscar o como estar más en el barrio. Bien, sí, eso es uno de los puntos. Lo que vos decís es la atención de la salud mental comunitaria. Eso ya estaba en esta gestión. Hay muchos psicólogos trabajando y muy bien en barrios periféricos. Y yo creo que el gran avance y la promoción de la aplicación de esto es la cuestión de que no se depende tanto de la justicia, por ejemplo, para dar altas, o en las internaciones la necesidad de que un equipo interdisciplinario evalúe un paciente es mucho más elevado a que un solo médico o un solo juez queden en la circunstancia de internar y privarle de la libertad a un sujeto. Esto es realmente no solo importante como promoción de derecho ante la privación de la libertad de una persona, que puede ser de muy buena fe, pero puede ser de malos actos médicos o connivencias o delitos o privación de derechos a personas que no pueden decidir sobre sus bienes o sobre su patrimonio o qué pueden hacer con eso. Esto es un avance. Otro es que antes, una vez que internado, había que pedirle el alta al juez, y sabemos todos
los ciudadanos que los juzgados están atiborrados de causas y se demoraba muchísimo, entonces los servicios de salud mental dependían de la tarea de la expedición de un juez para darle el alta a un paciente. Entonces entraba en delitos y se le daba el alta antes y no estaba autorizado por el juez. Creo que va a llevar tiempo, pero se está agilizando bastante. Creo que el juzgado de familia de la doctora Montserrat está en esta sintonía. Hemos hablado con ella, algunos de los actores que estamos en esta cuestión de la ley y del trabajo en la salud mental pública. Falta mucho, es complejo porque hay que ir interdisciplinariamente y en distintos sectores ir haciendo acuerdos para que esto se agilice. Antes, te aclaro, yo por ejemplo trabajé en hospitales o en clínicas privadas y tal vez el paciente tenía el alta y se comía 2 meses hasta que llegara el oficio, no por culpa del juez, por el gran trabajo de los juzgados. Bueno, Claro. hoy es más ágil, es más beneficioso para el paciente, prima el criterio psicopatológico del alta del equipo interdisciplinario, como reza la ley que debe funcionar. Y bueno, creo que esto es importantísimo porque le da una dinámica que la verdad que ayuda a las personas. Antes nosotros estábamos atosigados a ver cuándo dar un alta y ahora decimos, le damos el alta, vaya y haga esto, tal cuestión, o viceversa. Pedimos al juez una orden de internación y se hace ágilmente, y entonces se ha tornado un clima de más agilidad laboral en cuestiones que tienen un orden judicial de internaciones. Claro. Que ya te digo, estamos tocando un derecho de las personas, que en esta historia argentina no debemos olvidar lo que sucedió, que es privar de derecho a la libertad a alguien. En la dictadura, en hospitales grandes y diríamos lo que la gente conoce como manicomio, se internaba gente y no se sabía por qué, y venían oficios y no sabías por qué, y se evaluaba y bueno, eso creo que ahora ya no se puede hacer. Es muy delicado. En clínicas privadas se retenía además a los pacientes, se los podría retener por tiempo indeterminado. Yo tengo un caso de un paciente que estuvo 5 años internado, él sin conciencia de su situación, no sabía cómo salir de ese encierro y ese encarcelamiento que se le provocó. No hubo ningún efector de la salud mental que estuviera, diríamos, bajo un orden legal de que eso no se puede hacer o que eso va contra los derechos de esta persona, y así todo se la tuvo. Bueno, alguien se comunicó a un ente gubernamental, se activaron los mecanismos y a través de esta ley se encuentra el artículo y bueno, se le tuvo que dar el alto, ubicar un lugar y está amparado totalmente con todos sus derechos, y obviamente que él debe cumplir con algunas obligaciones y las ha aceptado. Así que te digo, retener ahora más de 3 meses a un paciente hay que informarle al juez, y eso está muy bien, de por qué, y a los 3 meses otra vez, y de por qué, y si tiene que estar otros 3 meses otra vez y por qué. Y debe haber fundamento profesional y fundamento clínico. Y acá hay controversias, pero bueno, el fundamento clínico es lo que prima. No creo que ningún juez, por lo menos en el caso de Tandil, creo que estamos bajo buena salud en ese aspecto. Ningún juez se ha puesto o ha endurecido que a los 3 meses hay que darle el alta, cuando ese sujeto por ahí necesita más tiempo, 6 o 12, o hay crisis que duran, qué sé yo, hay crisis que pueden durar en un adolescente, un joven, una mujer o un hombre, 1 año, pero no 5. A 5 hay que hacer un dictamen y pasarlo a... Y esto que pasaba, que se judicializaba por ahí lo que es la salud mental, o que había personas que
pasaban como en un reservorio, ¿no? Esto de los manicomios, ahora se tiene más en cuenta el sujeto. ¿Pasaba en todas las edades o había una particularidad de que esto se implicaba antes, ¿no? La ley tenía en cuenta una determinada persona y pasaba esto a nivel judicial, o ahora se contempla a todos y es diferente, ¿se entiende? Por ejemplo, no es lo mismo privarle de la libertad en relación a no darle un alta por vía judicial a una persona adolescente por ahí que una persona que tiene 80 años. Tiene como otras vivencias, le repercute diferente, me parece, esa lógica en lo que es su psiquis. A eso me refería. Exactamente, sí. Tal cual como lo dijiste, es así. Sí. Antes había un sobreuso de la internación. Yo vi historias clínicas en el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, en el cual pasé por ahí, aprendí mucho de guardia, pero vi cosas tenebrosas. Suponte, 1948, ingresa paciente fulano de tal, con diagnóstico de esquizofrenia, se indica internación de por vida, porque el concepto de la psiquiatría, y acá vienen las controversias, muchas veces fueron cambiando, y cambiaron los paradigmas, y en esa época lo que sí se sabía era que era incurable la esquizofrenia, pero no había ningún derecho, ni reinserción social, ni ninguna cuestión, estábamos muy mal en Argentina en ese aspecto. Entonces yo vi cómo se ponía en la primer hoja de la historia esquizofrenia, internación de por vida, y firmaba el psiquiatra jefe de la sala, y ese paciente no salía más y recibía visitas, y morían y vivían, no vivían mal, pero vivían de una manera que hoy yo creo que es inviable que pueda suceder eso. Bien, es como decir, bueno, son parte de la sociedad y la sociedad se debe hacer cargo y debe generar un espacio también de reinserción, ¿no? Como tener un sujeto que tiene otra dolencia, pero no que tiene que ser descartado. Exacto. Desde este lugar es la ley. Exacto, sí, es desde la promoción de los derechos humanos y de las necesidades de las personas. Hay personas que sí deben ser institucionalizadas de por vida y dadas con todas sus necesidades, porque no puede sostener en su vida cotidiana nada, ni tiene familia, ni... ¿Se entiende? Sí. Pero no porque tenga esquizofrenia, porque a todos los que tenían esquizofrenia se les ponía lo mismo, o a todos se les daba lo mismo, o a todos los esquizofrénicos no se les daba lugar de la misma manera. Y a cada sujeto, que es una singularidad, se le debe dar su lugar, sus posibilidades y sus necesidades. Ahí es pues un punto controversial, si se le puede inundar de derechos también. Ahí es un punto para discutir, pero no que el poderío de la psiquiatría tenga que volverse otra vez a tener ese poderío, las jefaturas de los servicios, el liderazgo de las políticas en salud mental y la psicofarmacologización del dolor del vivir de todas las personas que tienen una dolencia mental, y encima dictaminar cuánto de su vida deben permanecer en un lugar y cómo, o dentro de su casa y encerrado. Esta es otra, que todavía ya fuera de la institución. Después vino la etapa de la medicalización y de la psicofarmacología y de la era del cerebro y de la neurobiología, donde se hizo muchos avances y hay drogas muy buenas. Yo no soy de la antipsiquiatría ni la antifarmacología, nada que ver, al contrario, los fármacos ayudaron. Antes los pacientes en la historia se hicieron vejaciones de todo tipo, ¿no? Con la locura. Pero bueno, al principio vivían embotados, los nuevos fármacos no lo hacen, y se puede hacer que el paciente vaya a su casa y vuelva, y diríamos que la década del cerebro, en los 80, 90, promovieron el paradigma de que los fármacos eran el haz y la curación y la solución
a todos los tipos de problemas de salud mental. Comprobado hoy aquí, 2015, que las estadísticas siguen igual, que no se mejoró nada, que las depresiones están igual, que los suicidios están igual, que lo que cambia el contexto es lo sociopolítico y el multiculturalismo donde vivimos. No lo cambió una ideología capitalista y que instaló como solución final a la locura, a las depresiones y a la bipolaridad y a la ansiedad y a la angustia, los multifármacos, para todo, de todo, combinados, no combinados. Eso es lo que se está planteando ahora muy fuertemente, en lo cual cada uno de los que estamos actuando, cada cual en su sector, tiene su posición. Hay algunos que no están de acuerdo con esto, ya te digo. Sería como correrse un poquito de tanto medicamento, de todo resolverlo con el medicamento, sino más tener en cuenta el sujeto en su sentir, en su pensar. Exacto, exacto. En la singularidad, no en el pensar, porque todos piensan. Un niño piensa... No, pero en el pensar de lo que le pasa a él en su pensamiento, cómo lo desarrolla, por ahí no terminé de la idea, pero cómo desarrolla él su vivencia, ¿no? A partir de cómo lo mira. Esto me refería al pensar. Y cómo en su singularidad, cómo se ubica, cómo se lo ubica, sin empujarlo, discriminarlo, ni tampoco promoviéndole cosas que lo puedan empeorar. Es en el caso por caso, se dice, en el uno por uno, en la singularidad donde se encuentra la verdad de la clínica. Antes los paradigmas de lo que sirvieron son aplastantes en el sentido de que, bueno, en un momento fue para todos galvanoterapia, para todos electroshock, para todos alopidol, para todos... ¿Se entiende? Sí, y sí. Eso llevó... O sea, que más allá de que sea una ciencia que se toma el uno a uno, sino que en un momento se homogeneiza todo. No, hay que unir, y va a llevar tiempo, lo científico a lo del sujeto. Es decir, la ciencia se deberá acomodar, el fármaco diríamos, a la necesidad verdadera o no del sujeto. Y en el caso que lo necesita, sí hay que aplicarlo, porque sufre demasiado a alguien que no se le da un medicamento. Ahora, el paradigma, lo que te quiero dejar bien claro, es que de todo para todos, porque se soluciona la angustia, la depresión, la esquizofrenia y las bipolaridades, eso está, yo diría, en punto de difícil de tomarlo como arma principal para aplastar una nueva ley. Yo creo que la decisión de muchas cuestiones paradigmáticas que quieren volver personas a traerla de antes y de instalarlas nuevamente en Argentina, por ejemplo, me parece que va a ser una controversia y va a dar una discusión ardua, duradera, pero bueno, cada cual toma posición. Te aclaro que mi posición es la de la psiquiatría dinámica al lado del psicoanálisis o con el psicoanálisis. No es que niegue a la neurobiología, ni los receptores, ni el cerebro, ni cómo funciona el cerebro, ni la bioelectricidad del cerebro, pero sí a las políticas de multinacionales y laboratorios gigantescos que hicieron instalar a través de los psiquiatras los paradigmas que, por ejemplo, los antidepresivos iban a curar el pánico, las fobias, las ansiedades, las angustias que vivimos todos. Eso se demostró que fue un golpe, un acto de comercialización de fármacos, donde hubo negocios millonarios. Es el cuarto negocio en el mundo, los medicamentos. Esto fue
muy impresionante. Hay una droga, para darte un ejemplo, porque si no algún colega que pueda escuchar va a decir que yo estoy hablando mal de los psicólogos. No, el que la persona que está escuchando, si lo toma, que lo siga tomando, pero que tengan en claro que hubo momentos donde se vendió una droga que se llamaba tianeptina, que hasta el mismo el logo de venta era el paradigma inverso, que actuaba en revés de todos los antidepresivos. Bueno, una cosa que en vez de inhibir la aumenta, ¿se entiende? Sí, bueno, de sí. hecho no se usa más, nadie la usa. En su momento fue usada, probada y pagada por pacientes a millones y millones y millones Sí, y de aparte dólares. después se tiene en cuenta como por ejemplo el clonazepam o no sé, el ribotril, después Se comercializa. sí, se vuelven como cotidiano, ¿no? Decir, no podía dormir, bueno, me tomé un clonazepam, me tomé un ribotril, y por ahí son drogas que tienen que estar supervisadas, que no se pueden tomar, o ni siquiera muchos adolescentes la toman en cócteles también, esas drogas, digo, como que también se desbanda, ¿no? Esta cuestión de la medicación. Se ha naturalizado. Claro. Hago mea culpa. De los psiquiatras ha sido, se ha naturalizado. Los psiquiatras estuvimos en eso. No, yo no estoy diciendo que estuvo otro. Yo hago una mea culpa. Yo estuve en esa década. Yo participé de estudios de investigación, multiciegos, randomizados, muy bien controlados, pero de Estados Unidos. Nosotros tenemos otra idiosincrasia, otros genes, otras costumbres, otra alimentación. Diríamos que la psiquiatría debería ser una mea culpa y revisar muy bien y ir a las bases del estudio de las patologías más frecuentes, que son la angustia, las crisis conyugales, las crisis de los niños, en vez de ir directamente a un manual norteamericano, como se llegó a este punto actual hoy, que está totalmente opuesto a esta ley, donde para cada problema hay un fármaco, un diagnóstico y un fármaco. Ese es el contrapunto y habrá que balancearlo. Claro. No hay que hacer una guerra, pero hay que hacer una reconsideración de estas cuestiones, de las políticas a las cuales tuvimos expuesto, que no fue casual, fue en un contexto, los 80, los 90. Vamos a ir a un tema musical, Martín, Bueno. y cuando volvamos vamos a seguir hablando de esta nueva ley de salud mental que desde el 2010 se viene trabajando y se está aplicando a lo que es en la ciudad de Tandil. Vamos a seguir hablando con el médico psiquiatra Martín Modafari. Escuchá la 1180, aire fresco en la ciudad de Tandil. Llama, jugá y disfrutá de la mejor información y buena música. Plan Nocturno. Y seguimos dialogando con el psiquiatra, con el médico psiquiatra Martín Modafari, que es el director del Centro de Asistencia al Juego Compulsivo y también director médico del Instituto Tandil de Salud Mental y médico psiquiatra del Hospital Municipal Ramón Santamarina. Martín, ¿cuál es lo que más se complica cuando uno debe diagnosticar en psiquiatría? ¿Cuál es el diagnóstico más complejo? ¿Qué tipos de diagnósticos son los más comunes en Tandil? Contame un poquitito. Bueno, yo diría que el psiquiatra tiene una formación buena en diagnósticos de patologías duras, de diagnóstico complicado, con síntomas muy floridos, como son las psicosis tipo esquizofrenia o paranoicas o paranoias. Creo que ahí el psiquiatra tiene una formación y se adentra en su formación luego de médico en esas grandes cuestiones que son lo más grosero de la locura humana, lo más florido e interesante y atrapante, pero de difícil manejo en
en un direccionamiento de esos tratamientos. No es fácil, es muy complejo. Sí se aprende de los signos y los síntomas, pero yo creo que el psiquiatra ha tenido falencias en la formación y las sigo teniendo, y es dificultoso con lo que más se encuentra el sujeto común contemporáneo, que es con la angustia, la tristeza y la depresión. Ahí el rango es muy delicado, es muy difícil. La angustia es una connotación que debe ser atravesada por el sujeto, es lo más real que existe. No, se dice que no es lo que no engaña, en tanto que es que vehiculiza hacia algo o lo detiene. Entonces ahí no hay fármaco que entre. Es muy fácil de ser confundidos estos estados por tristeza y depresión y medicado. Yo mismo he cometido esos errores. Es muy difícil soportar una crisis de angustia que dure mucho tiempo, más aún cuando es un niño, un adolescente, una persona joven. Se manifiesta de diferente manera, pero hay un núcleo de angustia que debe ser señal, debe ser el punto señal que oriente, y debe ser con una orientación clínica que uno tenga y vaya adquiriendo para tratar de no medicalizar eso, porque actualmente se ha, creo yo, sobredimensionado, a tal punto que en el manual norteamericano que se usa para medicar en estos lares aún todavía, hasta se lo ha denominado trastorno de angustia. Un trastorno es aparte está mal traducido porque es desorden en inglés, es desordenado o desorden, no es un trastorno la angustia. La angustia es lo más verdadero. Alguien que se angustia puede vehiculizar hacia algo. Es horrible, es espantoso, da ganas de abrirse el pecho y sacárselo. ¿Quién no la sintió? Pero de ahí a que a cada persona que tiene accesos o crisis de angustia mínimas por cuestiones vitales o circunstanciales o cuestiones que le han llevado a un momento crítico se lo medique, hay mucha distancia a alguien que tenga una forma de angustia en forma espasmódica, inesperada, como es un ataque de pánico, que ahí sí hay que darle algún medicamento, pero lo otro no. Y esa es la dificultad mayor que yo encuentro para mí en este momento en los psiquiatras, y en mí me incluyo, porque todo eso se ha medicalizado, y es lo que llevó a que vos digas que esté naturalizado: me tomo un Trapax, me tomo un Ribotrilo, me tomo un Alplax. Pero no es forma de vehiculizarlo. A veces lo mejor es ponerlo al habla, como vos decías, al sujeto, que hable, que metabolice eso, y bien orientado en su singularidad y con sus dichos y sus palabras. ¿Cuándo una crisis de angustia debe ser atravesada a través por un psiquiatra, por ejemplo, para llegar a una medicalización o una medicación? ¿Y cuándo alguien puede tener una crisis de angustia y hablar con sus familiares? ¿Cuál es la diferencia? Esto de que si tiene una crisis de angustia debe consultar al psiquiatra para ver si es necesaria una medicación o no. ¿Cómo es la diferencia? Bueno, muy buena pregunta. Hay un indicador que yo veo a diario en mi función pública y privada, que es: yo vine a internarme porque no me entra todo, me lo dice mi madre, me lo dicen mis amigos, me lo dicen mis amigas, me lo dice todo pero a mí no me entra, y yo no puedo parar de pensar y no puedo parar de pensar, y me voy todo el día, duermo pocas horas, ya ni como, y hace más de un mes que estoy en este estado, luego de, por ejemplo, que me separé o que perdí a un ser querido. ¿Se entiende? Sí. Cuando no duerme alguien, tampoco se lo puede dejar que a la deriva. Cuando ocurren todas esas cosas, si uno lo ve hasta 2 veces por semana o llama y no se lo puede
contener, y con la psicóloga y el psiquiatra y la familia y todo lo que se ponga es imposible de detener, ahí sí requiere una dosis para que pueda atravesar ese estado. No es un trastorno, es una cuestión íntima, donde ve todo alejado, extraño, sin salida y sin ningún anclaje. Ahí donde llega ese lugar donde la palabra de nadie me alivia, ni siquiera la de usted, ahí tal vez hay que recurrir a más psicoterapia o a más sesiones por semana, y bueno, si no alcanza, recurrir. Porque siempre la palabra de algún familiar, eso debe ser escuchada, ¿no? Como debe ser, que te tiene que anclar, ¿no? En la realidad o en la situación que estés viviendo, o serte una válvula de escape para por ahí aliviarte en alguna situación. Exacto, sí. Hay aliviadores que están muy distantes y son mucho más eficaces que un psiquiatra. La palabra de un religioso, la palabra de un referente en el barrio, la palabra de su padre, de su madre. Hay veces que eso es mucho más efectivo. La religión, no cabe dudas que es mucho más efectiva que cualquier psicofármaco, psicoterapia o psicoanalista. Eso es imbatible. Por eso alguien que está concernido con eso no creo que tenga mayores problemas en su vida. Ahora, cuando aparece esto y entran como efectores, agentes de la salud mental a actuar, hay que primero saber hasta dónde dejarlo ir, y ver y probar si puede metabolizar eso para que lo vehiculice hacia otro lado, porque la angustia, no hay que olvidar que a veces es necesaria y causa de la vida, del deseo se dice, a veces es necesaria y causal de la vida. Para como que te active, ¿no? No A es un cambio. Exacto, es como algo que se antepone para que haya el deseo, la vida, lo vivificante, para que se entienda mejor. Y no es patológico, no es un trastorno, ni siquiera es un disorder, como se dice en el manual norteamericano. A veces es necesario. ¿Quién no tiene angustia matinal por ir a trabajar a veces? Sí, ¿Quién no al separarse? Porque hay que medicar las separaciones conyugales, los niños que no pueden sostener a veces el ritmo de sus compañeros, de levantarse. Esto es muy importante. ¿Por qué medicalizar y por qué se medicalizó todo? No es solo por culpa de la psiquiatría y de los psicofármacos y de las empresas multinacionales que se hicieron un festín en los 80 y en los 90. Creo que se va a empezar a regular. Yo tengo un pesimismo, no soy nihilista, soy pesimista, pero creo que esto se va a empezar a difundir ya y se va a empezar a trabajar cada vez mejor. De hecho, acá en Tandil yo creo que con el centro de día y el modelo de intervención que se está haciendo se ha avanzado. Porque digo, pensando, ¿no? Alguien que nos esté escuchando, yo pensaba, si alguien que un psiquiatra le recomienda tal o cual fármaco, y por ahí es verdad lo que vos decís, se naturaliza la medicación y hasta muchas veces se exacerba en esto de que si tenés, aumenta la dosis, baja la dosis, fíjate cómo te sentís, vas regulándolo vos, viste que por ahí... y no sabe qué hacer esa persona, decir, bueno, pero ¿qué hago? No lo tomo más, me enfrento con mi angustia, pero no la puedo soportar. ¿Cómo se maneja? No, perfecto, tu consideración y advertencia. No, hay que aclarar algo. No terminé de aclararlo. Ojo, no es cuestión solo de los laboratorios multinacionales y de los programas de venta de psicofármacos a nivel y escala global por negocios millonarios y de los médicos psiquiatras. Hoy el sujeto moderno, en el multiculturalismo en que vivimos y en el consumismo de este capitalismo globalizado,
no quiere tener ningún problema y no Claro. quiere sufrir ningún segundo de nada y quiere en la instantaneidad sacarse de encima todos los problemas, y esto lo llevó también. Entonces fue un negocio como anillo al dedo. Es como, yo quiero una Coca-Cola helada, no una caliente. Si vos le vendés una Coca-Cola caliente a alguien, es horrorosa, no es Coca-Cola. Ujú. Ahora, si vos le vendes una helada con el calor que hace, es Coca. Bueno, se dieron las circunstancias, se hacen estudios para esto, y que el sujeto moderno quiere todo ya, Claro. sea en el juego, tras el azar, desafiarlo y obtener y gozar de endeudarse hasta tornarse totalmente voraz de ese goce y ser atrapado por él. Y en el caso de la angustia, las tristezas y las crisis que tenemos todos, es sáquemela ya de encima. Claro. Deme ya algo que me quite esto, por favor. Y se cedió terreno, se cedió. Por eso habría que hacer un cambio del pensar psiquiátrico, de volver a cuestiones muy básicas Lo que pasa de es que pensamiento. no es más fácil por ahí tomar una medicación que preguntarse por qué, o el para qué, o por Exacto. qué vivo esto. Exacto, no es, yo no quiero saber nada de eso. Claro, No quiero saber nada de eso, y no quiero hablar de eso, y no quiero sufrir esto, y quiero sacármelo ya, como si fuera un lunar en un lugar Claro. antiestético. Y la verdad es que por esa vía se puede llegar a tornar en una especie de aplastamiento de la subjetividad de ese individuo. Ahí hay que tomarlo, y ahí está la dificultad. Y ahí hay que tener el valor de decirle, usted no quiere angustiarse por ser lo que es, porque desea tal cosa, pero a la vez ha hecho todo lo posible para no rever lo que quiere ser y hacer, ujú. porque todo esto no ve que lo está sacando de su deseo verdadero. Hay que animarse a decirlo, sostenerle que se siga quejando de su angustia, para que después él pueda tomarlo y pueda ir por esa vía que, diríamos, en lo simbólico, te doy un ejemplo muy, Sí, sí. muy infantil para que la gente entienda, o alguien entienda. Por la vía del dame eso para sacarme esto, es una solución muy práctica, mágica y casi como anillo al dedo del consumo de caramelos de un niño, calmarlo con un caramelo. Bueno, por esa vía no, entonces hay que decirle no, usted es por este lado donde usted le falta o desea pero no quiere realizarse en tal cuestión. Veamos por qué. Claro. Hay que ver si quiere ver eso. Hay que ver si quiere apostar a eso. Y yo apuesto, y hay que apostar también uno, a dirigirlo vía la angustia, y por la angustia a salir hacia su lado, no, vamos a decirlo, para que la gente lo entienda. No para el lado infantil. Claro, claro. Del consumo, Claro. del consumismo, del caramelo, sino que sería un momento que se atraviesa de mayor dolor, que a lo mejor no se remedia enseguida, pero que sí después a largo plazo puede tener resultados mucho más... Alivia muchísimo el psicoanalizarse, el hacer terapia, el psicólogo, el hablar, el tener un espacio privado, alivia muchísimo. Es algo que está demostrado. No invalida a que haya que exterminar a los psiquiatras y a los psicofármacos, pero hay que empezar a cuidar a las personas, porque te digo, por la vía de lo infantil, donde en la angustia un sujeto puede estar en la mayor necesidad, darle como un niño caramelos, Ribotril o Trapax, y no ver si por esta otra vía traspasa esa crisis, lo dejás fijado, lo dejás un infans necesitado y perdido, y donde en la sociedad va a perder seguramente muchísimas cuestiones que estén a su alcance, y en su pareja, y en sus hijos, y
en muchísimas otras cuestiones de la vida. Martín, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que es un placer hablar contigo. Espero que lo hayas pasado bien.